fin de semana pasado, no sé quién de ustedes acá estudia, creo que Chile, no sé si Matías, creo que estás cursando con la Universidad de Hebrea de Jerusalén, que a través de Moria College. Moria College tiene un paquete de arqueología bíblica y otras materias más. Entre ellos hay un profesor que es Antonio Piñeiro, es agnóstico, pero de corte cristiana como cultura, una autoridad total en cuanto a la filología y en cuanto a la historia. Si alguno ve o compra libros así, no se debe escandalizar porque ellos hacen historia, no hacen teología. Nosotros, nuestra materia sí mezclamos con la teología y con la cuestión bíblica. Y él planteaba este fin de semana que probablemente, obvio que él, con mucho respeto a los alumnos y a todos que no pensemos igual, él conecta la pasión de Jesús y él sostiene que seguramente lo que sería Marcos, el primero que más recoge la información, o previamente a Marcos hay alguien que en 20, 30 años recoge mucha información, y quien le sigue a Marcos, después Mateo y Lucas, ponen muchas cosas en una sola semana, un pocos días. Y supuestamente desde la historia, probablemente, eso no de la teología, desde la historia, eso no cambia la fe para nosotros y no cambia ninguna cuestión. Desde la historia, todos los eventos que ocurrieron probablemente se conecten las fiestas de los tabernáculos y la muerte, la pasión y muerte de Jesús, que serían 6 meses más o menos. ¿Por qué? Porque la entrada triunfal que nosotros llevamos en una semana, en Jerusalén no hay palmas. Las palmas se traen de Jericó. Y para hacer las fiestas de los tabernáculos hacían las famosas enramadas, y puede llegar a ser, y es una hipótesis, no es una tesis, que sería después de una fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, se valieron de estas palmas para dar la bienvenida a Jesús a Jerusalén. Entonces, la cronología, tal como dicen los evangelios, históricamente es muy difícil armar, es un rompecabezas muy fuerte, lo que sí se arma teológicamente. Así que cuando ustedes leen a Marcos, leen a Lucas y leen Mateo, primero Marcos, Mateo y Lucas, van a encontrar que es un hilo muy delgado o muy difícil de arreglar ese rompecabezas. Juan es otra historia. Juan es posterior. Juan tiene más detalles que no tiene Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Hace una historia como paralela. De hecho, Juan es más nuevo, más reciente, más que nada. Eso hago solamente de mención a ustedes. Siempre miraba esto y siempre buscaba conectar históricamente. Lo mismo ocurre cuando buscamos el texto bíblico y conectar el nacimiento y la infancia de Jesús. Se esconde todo. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa porque en la iglesia primitiva se vivía una efervescencia escatológica y no se pensó en registrar, sino que se pensó que Jesús volvía pronto ya, y esto se terminaría allí, porque Jesús nace, crece, ministra, muere, resucita, asciende. ¿Y qué falta más? Que venga. Así que bueno, esta es una de las posibilidades. Ahora, todo lo que nosotros leemos, nosotros
acoplamos interpretaciones propiamente teológicas, y aquellos autores desde muy temprano van dando forma distinta. Yo esas cosas no me quiero meter porque eso lo trabajan los biblistas. Solamente hago mención de la historia, nada más. Bueno, eso es una cosa. Ustedes cuando leen la Biblia se van a encontrar con eso. Otra cosa también, eso ocurre no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, cuando queremos leer la Biblia desde la perspectiva geográfica. Encontramos una geografía que está bien, está perfecta ahí, pero las fronteras y los lugares siempre se mueven, y entonces es muy difícil también plantearlo esto y querer hacer de la Biblia un libro geográfico o histórico. Entonces, nosotros tenemos que tener cierto reparo para estudiar tanto la historia como la geografía, eh, y mirar la parte de la Biblia con mucho más cuidado, o más no tener la Biblia como una cuestión, un libro de historia, ¿no? Aún más, la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca. Una biblioteca que se fue formando a los 2000 años. Pasaron muchos tiempos distintos, muchos contextos distintos y muchas geografías distintas. Bueno, ahora nosotros vamos a ver hoy un poquito de geografía para que nos ayude al menos entender el tiempo. Si ustedes me permiten, voy a ir subiendo a ver, esperen un poquito, voy a mostrar otra cosa. Voy a ir subiendo unas plaquitas para que ustedes vayan viendo esto. En la clase pasada, yo les mostré unos mapitas como estos, con relieve, ¿no? Ustedes pueden encontrar. Esto comúnmente, así como está, se le llama Palestina. Anda una vuelta. Palestina en tiempos de Jesús. Habría que corregir. El nombre de Palestina aparece después de Jesús, cuando cae, o después que el Imperio Romano, toma, o el Imperio Romano ataca a Judea. Toda esa parte que estamos viendo, después vamos a ir mostrando, esto se llama provincia romana de Judea, más que nada la parte de lo que sería Israel para nosotros, o Judea para aquel tiempo, ¿no? Profe, ¿esto es lectura y oralidad? No, perdón, Jairo, esto es historia. Lecturas con oralidad es a las 20:35. Así que... porque sí. Entonces, creo que usted publicó en el Classroom de lectura y oralidad, por eso yo me enganché. Bueno, pero bueno, nos vemos más tarde. Gracias. Claro, nos vemos. Perfecto. Este mapita es muy interesante saberlo, que Palestina fue después de la caída del templo, cuando desaparece lo que es Judea y demás, ¿no? Este lugar es muy interesante cuando hablamos, porque es un lugar único en el mundo que tiene una depresión larga de casi 400 kilómetros, 380, que nace en África, Sudáfrica, y termina acá. Y la parte más alta que hay es la parte de las montañas o los altos del Golán, que están acá arriba, cerca de Siria. Y una parte alta también es Jerusalén. Cuando se dice vamos a Jerusalén, se dice subamos a Jerusalén. O se dice bajamos de Jerusalén. Bajamos a la depresión, bajamos a los 400, 500 metros nivel bajo del nivel del mar. Ahí está esa cuestión. Es único caso del mundo.
Bueno, eso es una aclaración nomás. Entonces, tomar esto como Palestina es como un anacronismo, más que nada, ¿no? Ahora, después, Israel en el tiempo bíblico, el Antiguo Testamento, eso sí está como uno cree. Lo más interesante que está lo que al sur es Judea, en el medio está Samaria y arriba está Galilea. El problema era pasar eh, por, por Samaria. Generalmente los de Judea hacían 60, 70 kilómetros más para ir a Galilea desviando toda esa parte. Jesús lo hace derecho. Por eso que se encuentra con la mujer samaritana, se encuentra con tanta gente que forma toda una historia nueva en este caso. La geografía y la historia habla muy interesante, muy bien de lo que son los hechos bíblicos. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar hoy, posiblemente en las próximas clases, es la parte geográfica, y hay algo que yo les dije que ustedes vayan leyendo, es la parte que nosotros decimos el Imperio Romano. Todo el tiempo estamos ahí viendo y dando vuelta alrededor del Imperio Romano, pero hay otros mundos alrededor. Déjenme encontrar la parte que necesito. A ver, si es esta, no sé. Si es esto, estamos bien. Si no, vamos a tener que volver otra vez. El Imperio Romano, entender el mundo del tiempo de Jesús, es acortar muchas problemáticas o dejar muchas problemáticas de un lado. A ver, me parece que esta no es lo que yo estoy buscando. Aún más, a ver si podemos ver sí, algo parecido así. Este es el Imperio Romano que nosotros necesitamos saber. Toda esa parte verde que ustedes pueden encontrar es la máxima expresión de la expansión del imperio. Es un poquito más tarde que el tiempo de Jesús. Pero esa parte de la parte sur, yo estoy mostrando con el puntero, pero no lo estoy viendo acá en este caso. A ver si puedo poner un puntero acá en este caso. No lo encuentro acá. Esa parte es la provincia de Judea, o la provincia romana de Judea para aquel tiempo. Ahora, en la parte arriba, donde hoy es Siria, casi cerca de Roma, lo que hoy sería toda la parte de Grecia y parte de Turquía, allí quedaban restos del imperio, el imperio helénico o helenístico o griego. Y lo demás era Roma, en este caso. Roma es como ciudad y como república, existió muchos años antes de Cristo, pero como imperio, no tan así, que lo veremos ahora en este caso. Aquí podemos ver más que nada, hay una monarquía, 753 años antes de Cristo, hay una república 500 años antes de Cristo, y 27 años antes de Cristo es el imperio. Si no existiera el imperio, no podría ser tantas cosas como ocurrieron en la parte bíblica que conocemos. Bueno, en tiempo de Jesús había dos grandes emperadores que estaban en Roma. Uno de ellos era Augusto César, que estaban justo cruzándose, 29 antes de Cristo y 14 después, y después Tiberio.
Tiberio es el que pasa mayor tiempo después de Jesús, ¿no? Un hombre muy pervertido y otra cosa que no va a la clase hoy, ¿no? Después, en la parte que yo les mostré recién, en la localidad, en la provincia judea del Imperio Romano, encontramos los fenicios arriba, encontramos los egipcios abajo, pero sí, para nosotros es muy interesante tener en cuenta Judea, que está como importancia la ciudad de Jerusalén. Dentro de Samaria, en el límite, está Jericó, que es, bueno, Siquem, y bueno, es la capital, y Galilea, donde Jesús nace, ¿no? Entonces encontramos un Herodes el Grande, en tiempos de Jesús, que Jesús probablemente nace, según nuestro calendario, hoy sería -4 de la era del Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuándo muere? No sabemos. Lo que se dice 33 años, en la Biblia no se dice. Algunos dicen que puede ser quizás más. Si leemos Juan, Juan dice que cuando Jesús discute con los sacerdotes, ellos le dicen, aún no tienes 50 años. Bueno, pero también no nos cambia mucho la historia, ¿no? Después está Herodes. Sí. Ajá, el de Antipas, Herodes Antipas es el que está cuando muere Jesús, porque Herodes el Grande, que era el padre, él muere antes cuando no sé qué edad tenía Jesús. Bueno. Y el que se ríe de él, que lo manda, no sabemos bien en qué fecha murió, ¿no es cierto? Claro, ahí está el tema de la fecha de la muerte, porque ¿por qué no están las actas de martirio? Bueno, Pilato, como gobernador romano, no habrá enviado a Roma las actas de martirio. Puede ser que sí, pero solamente, como eran 3 solamente, no es lo mismo que mandar 5.000 o 6.000 o 2.000 muertos. Allí Judith pregunta algo, a ver. Bueno, no, creo que no sé si ella me pidió la palabra. No, perdón, no hay problema. Después estaba Arquelao, también de la línea de los Herodes, tetrarca de Judea y de Idumea y Samaria. Después Pilato era gobernador de Roma, exclusivamente en Judea. Y después Caifás, o Anás y Caifás, que eran suegro y yerno. En tiempo de Jesús, con la muerte, están discutiendo unos con otros. Todos muestran las edades arriba de 33, entonces por eso es difícil discutir la edad de Cristo, en este caso en su muerte. Acá encontramos esos personajes del momento. Bueno, esto era más que nada una pequeña libertad que Roma le estaba dando a los hebreos. Entonces ellos tenían como su propio gobierno que giraba en torno al templo. La vida del templo era todo, era la república de ellos. Después encontramos Galilea, Samaria y Judea, capital. Jesús anduvo en la región de Decápolis, que van a encontrar a la derecha de ustedes. Bueno, Betsaida también, y hay un marco mayor, más grande, no solamente en Judea, aunque el ministerio fuerte de Jesús va a ser en Galilea, lo que es Capernaum, Genezaret, Magdala, que es muy interesante, Tiberíades, hoy, o Caná, todos esos lugares son ministerios fuertes de Jesús. Bueno, para que ustedes vean qué difícil es tener un mapa hoy,
para aquel tiempo, pensar en un mapa era esto, un mapa mundi era esto, más o menos. Entonces, muy difícil establecer límites y muy difícil establecer ciudades o pueblos como nosotros hoy lo tenemos, ¿no? Bueno, ahora hay un historiador anticristiano que escribe mucho sobre los cristianos y es Celso. De alguna manera solamente les muestro, ustedes van a tener esos documentos, que Celso habla contra los cristianos, de hecho contra los judíos, pero la palabra más fuerte de Celso van a ser estas. Trato de correrme yo acá para que les pueda leer y él nos va a decir, me voy a poner a cubrir la nariz de Celso, ¿no? Celso escribe mucho y es un gran referente anticristiano, pero también nos dice muchas cosas de aquel tiempo. Dice, si Dios despertara de un largo sueño y quisiera salvar a todos los seres humanos, ¿piensas que iría a un rincón del mundo? Solo un escritor cómico diría que el Hijo de Dios fue enviado a los judíos. Este es un discurso que él tiene mucho más tarde del tiempo de Jesús, pero si vemos un mapa hoy, el Imperio Romano en tiempo de Cristo, sí, Judea es marginal, o aún más, Galilea es marginal. Judea podía zafar, pero Galilea no. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios venga a este lugar? Más los griegos, los romanos, para ellos el Dios era todo un sinónimo de grandeza o sinónimo de omnipotencia. Ahora, si nosotros vemos hoy, a ver, alguno me dice que el mapa que utilicé, sí, vamos a utilizar bastante seguido el mapa porque es la manera que vamos a tener para poder manejarnos. Nosotros ahora estamos solo dentro del Imperio Romano, después lo vamos a escapar de ahí también, porque si no escapamos del Imperio Romano estaríamos haciendo injusticia. Si vemos un mapa de hoy, un mapa plano de Gerardo Mercator, que no hace justicia a la actualidad, pero la tesis de Celso cae por el suelo. Porque si bien acá estamos cometiendo un error diciendo Palestina en el centro del mundo, acá podríamos decir Judea en el centro del mundo, o el sector Judea, Samaria, Galilea. Dicen, hay una frase que dice que todo lo que sucede en Jerusalén, todo el mundo sabe. Y es verdad. Ustedes van a escuchar que hay a veces un terremoto, un maremoto en sudeste asiático y nadie lo publica. Pero hay un choque de una bicicleta con un ciudadano israelí con un palestino y sale en todos los diarios. Esta es una lógica que existe hasta hoy. Porque Jesús viene, o Dios mismo se encarna en un lugar que es centro. Y para el tiempo de Jesús, el centro, bueno, hoy podríamos ver desde el satélite, de la órbita satelital, que es un punto central como geografía, ¿no? Pero para el tiempo de Jesús, la mal llamada Palestina, es un corredor positivo y negativo a la vez. Desde lo que se le llama la media luna fértil, todo ese camino que les estoy mostrando desde Ur hasta el delta de Egipto, allí en el delta del Nilo, encontramos una cadena de ciudades que están muy cercanas, y lo más interesante que no se podía acortar distancia
A ver, Matías, tenés un aporte, dale, te escuchamos. Sí, profe, acuérdese que el Imperio Romano, una de las políticas que tenía cuando conquistaba un pueblo, era de que el pueblo siguiera con su vida social, con sus costumbres, un poco como eran por ahí su gobierno, incluso con su monarquía, pero después de varias revueltas que pasaron en lo que fue, por ejemplo, la Galia, y bueno, en Israel también, en lo que es Judea, cambiaron y fueron mucho más agresivos cuando tomaban ciertos enclaves. Entonces, la destrucción del templo vino por eso, por una revuelta que hubo. Entonces el Imperio Romano no me acuerdo qué general fue que desde Roma salió hacia Judea y produjo una gran destrucción y bueno, mató muchísima gente. Bueno, eso bajo Tito, sí. Lo que vos decís está excelente. Por eso que cuando dice el Antiguo Testamento que había una paz en tiempo de Jesús, es verdad. En estos primeros años no había persecución romana. Las grescas que habían eran grescas judías. La persecución romana todavía no está acá. No está acá. No podemos encontrar. Meter toda la bolsa y decir que desde el principio hay persecución romana es un error. Es un error. No hay. Roma recién toma cartas en el asunto cuando hay revueltas. Pero en este caso Roma deja que sobrevive. Por eso Roma admira muchísimo el sistema helénico griego, de la convivencia, de que todos puedan expresarse y demás. Aunque el ejército lo tenía Roma. El ejército lo tenía Roma y el orden era romano, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ahora, este mapa tenía un punto de vista positivo, que donde todas las civilizaciones del mundo, todo lo novedoso pasaba por ahí. Porque aquellos tiempos los camellos, por más los grandes que sean, no tenían tanto depósito de agua para atravesar el desierto. Entonces tenían que pasar por este camino. El pueblo de Israel no es un pueblo de mar, es un pueblo más bien de montaña. Y vive en ese lugar. Y hay que pasar. Esto sucede que hay un gran aporte. Eso lo va a decir Latourette, lo va a decir Beiros, lo van a decir todos los historiadores. Un punto de vista de expansión muy interesante. De allí la noticia sale a todo el mundo rápidamente. Pero también hay un punto de vista negativo, que hay una desgracia, y ustedes pueden encontrar que esa desgracia aparece en cualquier momento, porque cuando un imperio desde Asia se oponía a Roma, inmediatamente aplastaba a la región nuestra que nosotros estamos estudiando. O a un imperio, quizás a los árabes, aquellos tiempos todavía no se expandían como hoy, pero sí podía haber grandes problemas en ese sector, ¿no? Bueno, no quiero perderle mucho tiempo. Ese es Israel un poquito actual. Acá me gustaría enseñarles, no enseñarles, sino que solo mencionarlo, que Israel actual es muy difícil de entenderlo como mapa. El Israel actual, lo amarillo, es Israel de hoy, que es nuevo, es del año, no tiene bien 70 años, 75 como Estado. Israel, una vez que es tomado por los romanos en el año 70 después de Jesús, nunca más aparece, es un pueblo de la diáspora. Recién, en el siglo XX, en la famosa Guerra de 6 días, después del mandato británico, después de más, aparece lo que nosotros conocemos hoy. Hay muchas miradas sionistas, fundamentalistas, hay miradas más equilibradas, y hay miradas contra
Israel, y también miradas muy a favor y otras miradas de diferentes maneras. Por eso es que nosotros hoy cuando leemos la Biblia o esperamos los hechos que van a ocurrir, todo eso está cruzado por los lentes que nosotros vemos, ¿no? Especialmente uno de los temas mayores que se habla muchísimo es en torno de la construcción del templo de Jerusalén. Hoy la cuestión del templo, allí está en pleno movimiento musulmán, y donde estaba el templo solamente una pequeñita explanada que después le voy a mostrar lo que es el muro de los lamentos. Esto pertenece a Israel, pero lo demás no. Ahora, querer construir un templo ahí es una mecha de explosiones, se forma una hecatombe mundial. Entonces, algunos dicen que el Estado de Israel no tendría problemas de financiar ese templo, o ese templo ya está. Por otro lado, Reutemann mismo dice que quienes subvencionan el futuro templo no sería el Estado de Israel, serían los sionistas judíos y muchos fundamentalistas evangélicos. Unos esperan la primera venida y otros esperan la segunda. Así que los dos se complementan con eso. Y hay una tercera mirada que dice que Jesús ya vino y Él es el templo espiritual. Así que si ocurre o no ocurre algo, no tiene mucho valor. Pues bueno, esas son las miradas. Ustedes hacen sus propias deducciones teológicas. Bueno, esto era el crecimiento de Israel, fue avanzando y hoy estaría lo que sería a nuestra derecha. Palestina siempre está más chiquita. Bueno, Israel va tomando forma. Allí viven varios millones de personas. Probablemente hay más de 8 millones de israelíes, y depende quién lo diga, hay de 8 o 10 millones de palestinos. En un pequeño lugar como la provincia de Misiones, y quizá capaz más chico todavía solamente. Esto es hoy. Bueno, estos son mapas. Bueno, el tema Cisjordania, todo tendría que hablar de otro tema más que nada. Pero en la parte histórica fue un lugar muy interesante y sigue siendo interesante. Por ahí pasaron todos: caldeos, egipcios, persas, griegos, romanos, todos. Pero espiritualmente fue el lugar donde nace Jesús. Es muy estratégico y muy específico. Y acá es el tema que yo quisiera hablarles hoy. Ustedes van a encontrar en sus libros o en los apuntes que les di, y aún más en el libro de Pablo Deiros, que también lo trabaja Laturet y otros, habla de 3 mundos en uno. Esos 3 mundos estaban por debajo de un gran paraguas que era el Imperio Romano. El Imperio Romano absorbe a la civilización griega. Y por detrás de todo, con Herodes el Grande, aparece la provincia de Judea romana. Así que hay 3 mundos o más de 3 civilizaciones, de mucho más de 3 civilizaciones. Pero estos 3 van a modelar al cristianismo. Ustedes van a ver muy bien que esto a lo largo son más de 5.000 kilómetros de un lugar a otro. Todo el Mediterráneo era del Imperio Romano. Por eso ellos lo llaman el Mare Nostrum, que es el mar es de ellos. Se navegaba por los bordes, nunca mar adentro. El famoso mar adentro se navega recién en la premodernidad, en el Renacimiento, con Colón y un poquito antes. Por eso el mundo va a cambiar en ese sentido, ¿no?
pero vamos a encontrar las manchas del mundo griego, que lo que hizo el mundo griego, más que nada barnizó dos cosas fuertes. El mundo griego llenó estas partes del idioma. Más que nada se hablaba un idioma común, que es el griego del imperio. Es como hoy se habla el inglés. Uno puede hablar el inglés de Oxford o puede balbucear el inglés que todos usamos en todo el mundo. En este caso, por eso se le llama común. Pero hay un griego jónico que se utilizaba para los grandes filósofos y un griego ático que se utiliza hasta hoy, que se habla en Grecia. Los escritos bíblicos que se encuentran, muchos son de Koiné o Joines. Hay algunos que son del griego todavía antiguo jónico, pero la mayoría son del Koiné antiguo, ¿no? En este caso. Otra cosa que vamos a encontrar, ustedes lo van a leer en sus libros, lo que Roma va a dar. La paz, relativa paz. La ley, que se puede viajar, las comunicaciones por mar y por tierra, el gobierno, el talento, todos estos elementos van a estar inmersos, en este caso, con Roma. Acá podemos encontrar las vías por tierra que lo manejaba el ejército. El ejército manejaba los peajes, manejaba la condición, se podía viajar en 10, 15 días miles de kilómetros, las famosas postas, siendo ciudadano romano. Aquí pueden ver una vía romana que se le llamaba vía, la vía Apia, una de las más grandes, pero había centenares de vías. Hasta hoy existen todavía. Son más fuertes que nuestras rutas. Tienen 1000, 2000 años, siguen estando en todos lados. Acá les voy a mostrar algunas. Esta la saqué el año 2019 en la zona de los viajes del apóstol Pablo, es en el Ilírico. Y fíjense cómo estaban desgastadas, que las ruedas de los carruajes los desgastaban. Tenían miles y miles de años y soportaron los terremotos. Y hay algunas que están en perfectas condiciones, como esta. Esta es la vía Apia, que todavía circulan. Eso es lo que le dio el imperio. Por otro lado, las rutas marítimas no eran manejadas por el Estado o por el imperio, eran manos privadas. Cuando el apóstol Pablo dice, subimos tal barco, bajamos tal barco, eso está hablando, y esto es muy bueno leerlo en Hechos, nos muestra que es como hoy ustedes viajen en una empresa de línea aérea y transbordaron de uno. Está diciendo más o menos esto. Bueno, también el sistema de embarcación romana alimentado por los fenicios, que trabajaban sotavento, con viento, o los remeros, donde el apóstol Pablo trabajaba mucho con ellos. Y más que nada, sí, 276 y más podían viajar. Es un lugar enorme dentro. Y lo que sí hicieron en la Judea, más arriba, cerca ya Galilea, es una réplica de Roma. Herodes se enamoró de Roma cuando fue a Roma. Y cuando fue a Roma, cambió todo. Primero, que hizo una réplica en Cesarea. En Cesarea Marítima hasta hoy están todavía los escombros, el anfiteatro,
en la carrera de los caballos. Venía un barco de Roma y traía trigo y circo. Por ahí viene la palabra pan y circo, para poder gobernar. Entonces le daba pan y circo y alimentaban las masas, así vivían. Y Herodes también, un poco judío y antijudío, lo ves, va a construir el templo más adelante, que vamos a ver, las construcciones romanas y los arcos, los acueductos que hay, lo va a traer a Israel, en este caso, y a Jerusalén. Esta es la réplica de la Jerusalén en tiempo de Herodes. Esto es una maqueta que hay, no sé si alguno de ustedes estuvieron allá o no, es una maqueta que hay del templo y de la antigua Jerusalén, pero la más grande maqueta, aún techada, no está ahí. A ver si alguno me puede llegar a adivinar dónde está la maqueta más grande de Jerusalén en tiempo de Jesús. A ver si alguno adivina. En Roma, no, Roma no es nada. Cuando ustedes van a terminar estudiando esa materia, se van a dar cuenta que no es ni Roma, ni Inglaterra, ni Estados Unidos. Ni Alejandría, no. Podría decir que después del Imperio Romano, el que le va a seguir es Constantinopla. Pero la maqueta de hoy, para que ustedes se saquen la duda, el santuario del libro, eso está en Jerusalén, no hay problema, eso sí, está en Jerusalén. Pero la maqueta más grande de hoy, cerca del santuario del libro, está en Brasil. Brasil lo hizo techado y todo bien, una réplica más grande que esta. Bueno, ¿por qué así? No sé, pregúntenlo a quien corresponda, ¿no? Pero bueno, en este tiempo, ustedes van a ver en historia cuántas veces nos llenaron la cabeza que Roma era importante. Ahora después van a empezar a sacarse el polvo de Roma y van a ver que hay otras miradas también allí. Bueno, acá sí, esto es lo que queda, es el famoso muro de lamento. Por favor, no manden papelitos, porque esos papelitos de noche se van a la basura, porque ustedes mandan una oración y a la noche vienen los que barren y va todo al tacho de basura. Esta parte, más o menos unos 15 metros de alto, es la explanada que hizo Herodes. El templo, el primer templo que hizo Salomón y después la reconstrucción, eran pequeños. Herodes lo que hizo en el monte Moriah, donde hoy está el famoso, la bóveda amarilla porque ahí también todos se pelean por mismo lugar. Los cristianos tenemos a Jerusalén como nuestro lugar, pero también los judíos tienen Jerusalén como su hábitat, su casa. Pero los musulmanes también lo tienen. Los musulmanes tienen la Meca, Medina, y dicen que en el monte Moriah, Mahoma ascendió con su caballo al cielo, aunque después bajó en la Meca para morir. Entonces todos ahí se disputan por ese lugar. Estos ladrillos que están ahí hoy se mantienen y tienen un mantenimiento muy fino. Es lo único que queda de Herodes. Herodes hizo una explanada, o sea que amplió el lugar del templo. En lugar de tener 100 metros por 20, pasó a tener 300 por 100. Entonces es un mundo que giraba en torno de él. Y bueno, esto es lo que queda todavía por debajo de Jerusalén. Uno puede caminar y encontrar esto intacto de aquellos tiempos. Y estaba organizado así, para que ustedes sepan. Había un emperador que estaba en Roma, había un consejo de príncipe, después lo más interesante para nosotros, que nosotros sepamos, el lado izquierdo, eso todo era romano en este caso, pero para las provincias había un magistrado que estaba en este caso
un negocio con Herodes o los Herodes sucesivos, Pilato como gobernador y también la parte de los sacerdotes también manejaban como una parte, formaban parte del gobierno. Pero el ejército, la justicia y las leyes eran romanos. Bueno, acá encontramos los diferentes Herodes que ustedes me preguntaban. Este es el grande, que aparece en Mateo y Lucas. Y aparentemente lo que sería la matanza de los inocentes. Después está el segundo, el Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que en el Evangelio de Lucas se le denomina el zorro por su astucia, el mismo que asesina a Juan el Bautista. Y bueno, su reinado fue feliz en un conjunto y beneficio para Galilea. Después está Herodes Filipo, hijo del grande, con otra de sus mujeres. También aparece en Marcos 6, y Herodes Agripa, que reina del 41 al 44, y termina con Herodes Agripa II, donde allí se termina el sistema. Acá termina el sistema en este caso. El talento romano, lo que queda para nosotros. Nosotros no queremos verlo porque muchas veces es utilizado por el ocultismo. Pero la cruz es un talento romano. Esto proviene de Roma. Nosotros lo dimos sentido porque fue donde murió Jesús y para nosotros tiene un gran valor. Pero la cruz romana era la más parecida, la que ustedes pueden ver, la primera a la derecha. Hay diferentes cruces que les voy a mostrar otro caso. Acá hay cruces de diferentes y variadas formas de ser. La cruz Tao es una cruz egipcia. Después la de abajo que ustedes pueden ver al lado de la palomita a la izquierda es la cruz de Jerusalén. La cruz después encontramos el lábaro de Constantino, que él ve en un sueño o la visión, en este caso para vencer el ejército de Magencio. Y la cruz cabeza abajo viene de una tradición de Pedro, que Pedro dice, si es necesario me voy a morir crucificado cabeza abajo, ¿no? Entonces, de ahí viene esa tradición, muy utilizada hoy por las fuerzas ocultistas y por aquellos que hacen trabajos anticristianos. Después están la cruz, la famosa X, que probablemente Andrés ha sido colgado de este tipo de cruz, pero el Imperio Romano no le interesaba mucho la cruz. Tomaba cualquier madero o lo encontraba para estaquearlo y ya está, lo que necesitaba. Pero el símbolo cristiano más fuerte ha sido el pececito. Después lo explico. Y el alfa y el omega también, pero eso ya más adelante. Y bueno, Roma dio adelantos muy grandes, los famosos baños para ricos, que disfrutaban una vida mejor, que tenían, y los pobres que utilizaban estos baños, que ahí les muestro la foto. Del lado izquierdo estaban las mujeres y del lado derecho los hombres, a la calle. Ahí estaban sentados, hablaban lo que estaba pasando en el día. Así vivían. Entonces, por debajo pasaba el agua. Los inodoros, de algún modo, ellos lo inventaron en este caso. Orígenes de Alejandría, un gran teólogo, decía que Dios estaba preparando a las naciones para su enseñanza, pero Jesús nació en el reino del emperador Augusto e incorporó a muchos reinos en un solo imperio. Si no fuera así, las guerras entre los rivales reinos no podían o iban a entorpecer la difusión de la enseñanza o de los viajes. Nos preguntamos, hace un tiempo atrás hice un viaje largo a ver los caminos de Pablo, con mucho cuidado y criterio para poder viajar. He tomado más de 6 o 7 vuelos.
y más de 1.700 kilómetros por tierra. Y solo recorrí el 70% de lo que hizo este hombre. Ahora, ¿cómo puede ser que hizo tantas cosas? Bueno, primero porque había posibilidades y segundo porque Dios preparó las. De cada baldosa salía un cristiano, ¿no? El Imperio Romano promovía la vida urbana, las construcciones, los impuestos se pagaban por ventanas que tenía la casa. El confort, la ingeniería, la medicina y también las guerras, por supuesto. Esas casas solamente tenían los grandes reyes, en este caso. Y los griegos también aportaron lo suyo. Ustedes lo van a leer, pero dos cosas no pueden faltar para ustedes. Una de las cosas es el idioma. No significa que el Evangelio o que Jesús hablaba el griego. Jesús hablaba el arameo. El arameo era un dialecto que surgió de aquellos que se quedaron en el Imperio del Norte, en Samaria. Y los vecinos que fueron quedando ahí, algunos más viejos, y ahí se fundó el arameo. El arameo también viene de arriba, de Asiria. Y es un idioma también parecido con el hebreo. Un idioma hablado en las familias hebreas. Pero para dialogar de religión era el hebreo. Cuando se habla que Jesús discutía con los maestros, etcétera, etcétera, eso lo discutía en hebreo. El latín solamente fue utilizado por las fuerzas, el juzgado y el gobierno romano, ¿no? ¿Por qué Jesús relató Isaías en la sinagoga en arameo? Porque era el idioma más común para poder hablar para los de la diáspora o los temerosos. Los temerosos eran que creían en la fe judía, en un solo Dios, pero no eran admitidos o no querían ser admitidos por la circuncisión y todos los problemas. Entonces, en este caso, Jesús hablaba el arameo en su casa, ¿no? Bueno, eran gentiles, muchos eran gentiles, los temerosos eran gentiles. Y bueno, y también algunos casos de la diáspora no solo estaba en Roma, estaba hasta en la India había diáspora. Ahora, el griego era un idioma para poder hablar, negociar, trabajar, poder moverse. No sabemos si Jesús habló o no el griego. Puede ser en una pequeña ciudad donde él trabajaba con José, llamado Séforis, que hoy queda todavía algunas cosas, era la antigua capital de Galilea. Allí se hablaba el griego. Puede ser que Jesús habló esto. Así que bueno, el griego fue utilizado el idioma para la expansión de las ideas del Nuevo Testamento. Pero en los primeros apuntes cristianos, o si alguien guardó algo, o ideas han sido escuchadas en arameo y en hebreo. Y después fue expandiéndose del griego. Esto griego va a ayudar por un lado. Primero que acá le voy a decir arriba, el idioma griego era adecuado para transmitir ideas. Hay cosas que uno no puede explicar si no fuera el idioma griego. Nosotros decimos para el tiempo, pero el griego puede decir aion, el tiempo eterno que nunca pasa, o puede decir el haris, que el tiempo de gracia que vino Jesús, o el tiempo cronos de reloj. Era una implicancia muy fuerte y también un idioma que muchos podían hablar. Es acá, bueno, la dispersión de los judíos hablaban el griego. No sé si hacían las reuniones en las sinagogas con el griego. Probablemente podían ser arameos o hebreos, más que nada. Esta foto que le estoy mostrando
Es la foto de una ciudad griega, la más antigua de todas, es la ciudad de Delfos. Han trasplantado la población y han excavado hasta el original. Y ahí podemos encontrar, en esta ciudad, podemos encontrar muchas prácticas cristianas. Ahí está en lo griego que le voy a mostrar después, que no todo lo que es griego es bueno. Lo griego magnificaba el valor de la persona, etcétera, etcétera, el amor, la filosofía, el amor por la verdad, la cultura, el arte, pero a veces, junto con ese gran paquete, nosotros compramos todo. El humanismo. Entonces, acá estamos encontrando cosas a favor. A favor. El Imperio Romano está dando favores, los griegos están dando favores. Acá encontramos en Atenas lo que ustedes ven en la foto en general, esto lo llaman Acrópolis. Acrópolis. El Acrópolis es todo el paquete arriba. Es una cosa fantástica. La parte de abajo que le están mostrando es el Partenón. Muchas veces es el mismo sistema. De ahí viene la parte de la asamblea. La asamblea no solo para vivir, sino que para comunicarse. La iglesia cristiana tomó el modelo de la asamblea, en este caso. O la eclesía, la palabra eclesía viene de ahí. Y el Areópago, que está intacto hasta hoy abajo, los griegos eran muy curiosos. Cada vez que había algo nuevo o alguien venía con alguna novedad, podía tranquilamente ocupar el lugar. Entonces le dieron un lugar a Pablo. Y él vino a charlar y bueno, dio el discurso y ellos dijeron, bueno, anda que después te vamos a escuchar. Pero algunos se quedaron y ahí nace el cristianismo en lo que sería Atenas, ¿no? Por eso que lo que es Acrópolis, Partenón y Areópago, todo eso tiene que ver después en una fusión al cristianismo. Y el pececito, el famoso arte cristiano, más importante para nosotros. Eso Pablito, bueno, el apóstol Pablo no tiene la culpa de eso. Eso tiene que ver con todos los cristianos. Porque el pececito es importante, lo vemos después en los símbolos. El bautismo, que es más que nada, es muy valioso. Para entrar al cristianismo hay que bautizar, ¿no? Bueno, acá también hay una cosa muy interesante. El pensamiento griego es un pensamiento del cosmos, ascendente. Ahora, el pensamiento cristiano es descendente. Para ellos, como el hombre se hace Dios, nunca un Dios hombre. Por eso que ahí había choques. Hasta ahora venimos bien, pero después vamos a ver encontrar. Igual que la influencia hebrea, que es la mejor de las que tuvimos, no todo, que ustedes pueden encontrar la creencia en un Dios solo, el monoteísmo, frente al politeísmo, las escrituras, que hablamos un poquito de la Septuaginta, que era en las escrituras leídas, el Antiguo Testamento leído por los cristianos. La diáspora abrió un camino enorme. Debajo de cada baldosa había un judío esperando al Mesías. La sinagoga es el espacio, no sé cuántas sinagogas había, aunque había templos también. En Jerusalén había templos, pero había otros templos por fuera para poder descomprimir tanta gente en Jerusalén. Entonces las sinagogas ocupaban ese lugar. La perspectiva de la universalidad hebrea de que Dios era el Dios de todas las naciones y el mesianismo, la expectativa de un Jesús que venía, ¿no? En este caso, ¿no? El libro por excelencia del Antiguo Testamento en el Nuevo es Isaías. Isaías es como una reinterpretación del Nuevo, o el Nuevo lo toma Isaías.
Si hay un libro cristiano en el Antiguo Testamento, ya que decimos que el Antiguo viene de los judíos, el libro de Isaías es eminentemente cristiano, ¿no? En este caso. Y ahí encontramos, la diáspora pueden encontrar no solamente en la zona del imperio, sino que podemos encontrar mucho más allá también. Y la sinagoga, lo que sería un templo evangélico, 4 paredes, una cajita de zapatos, un pequeño lugar donde se guardaba el rollo, si es que tenían un rollo. Tener un rollo era un capital enorme. Un rollo puede medir 1 metro, 1,30 m, por 15 centímetros, 20, como una hoja. Puede ser de papiro, puede ser de cuero. Pero quienes tenían un rollo no eran cualquier persona. Entonces, ustedes recuerdan la historia del eunuco, que es un diplomata que viene de Etiopía. Uno parece que nos enseñaron en la escuelita dominical que venía con un carrito y leyendo un pedazo de un libro. No es tan así nomás. Era una comitiva muy grande y tenía un rollo. Algunos se preguntan por qué Felipe le bautizó en el momento. Después le voy a explicar más adelante el tema del bautismo. Felipe lo bautizó porque el eunuco tenía un doctorado en bautismo. Sabía todo. Si tenía un rollo, bueno, lo único que hace Felipe era evangelista, no sabía mucho tampoco. Si fuera Pablo, bueno, cambiaría un poco el asunto. La sinagoga. Bueno, el templo de Jerusalén en tiempo de Jesús también valió, y eso es interesante saber. Cuando Jesús va a purificar el templo, no es que Jesús está en contra del templo. Jesús purifica por la corrupción que hay ahí. Ahí hay una maquinaria que va a funcionar para el sacrificio. Bueno, cueva de ladrones, por cierto. De ahí ustedes pueden saber bien que no todos estaban conformes con el templo y lo que se hacía ahí. Ahora, me pregunto cómo Jesús pudo dar mensajes ahí y cómo pudo hacer semejantes cosas ahí. Porque eso le podía costar la vida ahí mismo. Porque cada 15 metros había un soldado romano que cuidaba el desorden de los judíos que podían pasar. Ahora, ¿por qué el templo? El templo era la vida y era no la creencia, era la identidad de Israel. El que venía de Egipto no podía traer el corderito bajo el brazo. Tenía que comprarlo ahí. ¿Con qué moneda pagaba? No podía pagar del Imperio Romano, pagaba con la moneda egipcia. ¿Quién tenía que cambiar? El cambista. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí es razonable que el templo funcionaba así. Pero el problema es que había más cosas. Y ahí esas más cosas Jesús la que va a dar vuelta. Ahora, de allí surgen grupos que se van a diversificar, entre ellos van a ser los qumramitas, que más adelante lo van a llamar esenios, que se van a escapar al desierto. Otros quedan en la ciudad, pero disgustados con la corrupción del templo, ¿no? Los cristianos no tienen tanta importancia en este caso, ¿no? Y la visión universal, obviamente que es así. La expectativa del Mesías, una visión escatológica de los tiempos, y aún más cosas como estas, la resurrección de los muertos. Si ustedes van hoy, hasta hoy existen todavía miradas, si quieren morir algún día que lo entierren en Jerusalén, a módica suma de 3 o 5 millones de dólares, se lo ponen ahí. Pero la tumba de Jesús, que es otro tema, hay 2 lugares distintos. La tumba de Jesús era una tumba preparatoria para la resurrección. Hay una expectativa de que los muertos iban a resucitar. Entonces,
dejaban el cadáver por allí un par de días, años, hasta que se deshaga, y una vez que se deshacía, se metía en un sarcófago. Eso ya venía 100 años antes de Jesús. Estaban preparados. La purificación de los pecados, el tema de las famosas, los piletones para los baños rituales, y el cumplimiento de las profecías estaba tan candente que cuando vino Juan, ya la cosa estaba que no daba más. Y no solamente Jesús, había otros que se hacían de los Mesías. Muchísimo. Podíamos nombrar una lista de nombres que aparecieron por aquellos tiempos. Por eso, toda esa estrategia ahí, el mundo hebreo nos ayuda a preparar las cosas tal como sucedieron. Ahora, ahí hay otro lado, que es el lado reverso. Esto, bueno, no todo es gratis. Todo lo que le dan algún día, todo tiene una devolución. Tanto el mundo romano, que aparentemente no es que le ayudó, no lo dio, no regaló nada, pero impulsó, le dio paz, le dio camino, le dio ciertas facilidades. Tanto el mundo griego, que le dio el pensamiento, la crítica, el idioma, la posibilidad de escribir, de plasmar las ideas cristianas. Tanto el mundo judío, que le dio la estructura. Va a haber un lado reverso. No veo los historiadores hablar de esto. Pero bueno, la clase que viene vamos a hablar de esto. El lado reverso de estas bondades que vimos recién. Yo les fui rápido, pero en la clase que viene veamos el reverso de aquellas cosas que influyeron que el cristianismo tuviera una ventaja, ¿no? Y vamos a empezar no por el Imperio Romano, vamos a empezar por el mundo hebreo. Después vamos a empezar por el mundo romano y después, más tarde, le diríamos el griego. Cuántas cosas esta ayudita o este impulso no fue bueno, pero con el tiempo y hasta hoy en día algunas cosas las estamos cargando como costo. Así que bueno, espero que les haya servido esto como un accesorio a las clases y que ustedes puedan disfrutar. Voy a subir esto para que otros puedan ver, y ustedes también, si quieren repasar, hagan preguntas, anoten preguntas. Si yo les dejo todo respondido es porque soy mal docente y ustedes tienen que pensar, criticarlo, ponerlo en duda. Esto sería fantástico para nosotros, ¿no? Bien, que el Señor les bendiga, les guarde. Nos encontramos otra vez el próximo martes. ¿Le parece bien? Gracias, profe. Muy bueno. Gracias. Que sigan bien. Nos vemos, profe. Dale. ¿Quién está de aniversario hoy? A ver. No, había uno. No, entendí mal. Bendiciones. Gracias. Chao. Gracias, profe. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.